después de haber leído, escuchado y opinado tanto sobre él, tenerlo a mi Guillermo Moreno cara a cara por primera vez. ¿Vos lo vas a entrevistar por primera vez? Por primera vez, nunca. Yo también. Mirá. Yo también, cuando era secretario de Comercio fue imposible. Y después, no se dio. No empecemos con los reclamos. Guillermo, ¿cómo le va? No hay ningún... Igual no nos entrevistaste, pues tuvimos una entrevista en mi oficina contigo, ¿te acordás? No, te confundís. Con Marcelo Slotora, no conmigo. Los dos vinieron. No, yo no vine. Yo te voy a no tengo problema en reconocer, digamos, no sería ningún problema. No te voy a decir qué pasó. Me llamó una secretaria tuya. Perdón, te digo. Sí, hombre, por favor. Me llamó una secretaria tuya, me dijo, el secretario, no eras todavía secretario de Comercio Interior. Sí. ¿Ya eres secretario de Comercio Interior? Claro. Mira, cuando recién arrancaba el kirchnerismo, me parece que estabas en comunicación. No. Bueno, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quiere tomar un café. Le digo, ningún problema. ¿Puede venir el martes a las 5:30 de la mañana? O a las 6 de la mañana me dijo algo así. Le digo, mire, yo trabajo en horario razonable, no podría ser 8:30, no, 8:30, no, 6 de la mañana. Y esa fue la única vez. Sé que Marcelo sí estuvo con vos un par de veces, pero no yo. Bueno. Lo que yo recuerdo es otra, pero no importa. Bueno, Vos no te acordás que tenían que vinieron, en realidad no querían una entrevista en el marco de mis funciones como secretario de Comercio en aras de mi trabajo, sino porque a ustedes habían tenido ciertas versiones del mercado y algunas cosas, por eso había pasado bastante tiempo. O vos o yo estamos confundidos, ¿no? Sí, uno de los dos está confundido, bueno, no importa. Lo que sí recuerdo, ahora empecemos el reportaje, pero ya que estamos. Ya está. Recuerdo que cuando arrancaba el gobierno de Néstor Kirchner, hubo una elección, la primera elección de Macri como candidato a intendente de la ciudad. Claro que sí. Y en ese momento era Macri versus Ibarra, y en el medio, entre la primera vuelta y balotaje, que finalmente gana Ibarra, yo en un momento voy a tomar un café con Alberto Fernández y aparece Kirchner. Sí. Y Kirchner me dice, vamos a estatizar el correo. Y no lo voy a confirmar, pero lo vamos a decir. Así que tenés una noticia, fíjate, es la primera estatización, es muy importante la noticia. Yo no la voy a confirmar, pero te digo y te doy mi palabra que es así. Y bueno, y cómo chequeo, vos o Marcelo que hablen con alguien que te voy a decir. Y es la primera vez que yo escuché hablar de Guillermo Moreno, que vos estabas en los planes de la estatización del correo en aquel momento, y que le pasaste algo de información a Marcelo. Estamos hablando de prehistoria. Y nosotros dimos la primicia en ese momento. Nunca hablé nunca hablé de ese tema. Bueno, está bien. Empecemos la entrevista porque nunca hablé de ese tema. Bueno, son las cosas que pasan, pero no, sí, de ninguna manera. Bien, una vida muy intensa. De ninguna manera. Sí es cierto que cuando nosotros tuvimos que rescindirle el contrato a Macri porque bueno, es Macri, no paga. Vos sabés cómo es Macri. Cuando te compra no paga, cuando te vende te cobra caro y encima no paga impuestos. Eso es Macri, eso es la familia Macri. Bueno, eso quedó claro en el correo. Él tenía que pagar el canon cada 6 meses y estuvo 6 periodos sin pagar el canon, o sea, 6 por 6, 36, ¿no? 2 años, 1 año y pico, 1 año y medio, sin pagar el canon. El tipo, ¿qué estoy diciendo? 36 meses, imagínate, 3 años. Estamos hablando de 3 años que tendría que haber pagado el canon Macri, y lo más interesante es que cuando vos analizabas el balance del correo, había una cuenta extraordinaria en todos los balances obviamente, pero en el correo una cosa extraordinaria, que se llamaba bienes intangibles. Entonces, los bienes intangibles, por ejemplo, en Coca-Cola, es el nombre. Coca-Cola dice que vale, la última vez que vi un balance de Coca-Cola en Estados Unidos, $14.000 millones. Y vos decís, ¿cómo sabés que vale $14.000 millones el nombre de Coca-Cola? Bueno, porque lo pongo en el balance y el mercado me lo acepta. ¿Cómo sabés que el mercado te lo acepta? Porque te presta plata. Entonces, bueno, es una manera de evaluar tu nombre. Claro, si mañana empiezan a aparecer Coca-Cola con que todo el mundo se enferma, esos 14.000 pasan. Por eso se llama intangible. ¿Está bien? Entonces en las negociaciones yo le digo... Es como la moneda de un país. Bueno, ¿cuánto vale? Bueno, claro, pues vale el papel. ¿Está bien? Entonces, en las negociaciones que tenía, digo, escúcheme, ¿usted me puede explicar esto del intangible? Me dice, bueno, es muy fácil, digo, pero no va a ser la marca, no va a ser Correo Argentino Sociedad Anónima, ¿cómo va a valer 945 millones de pesos? Que era el numeral, ¿no? Y me dice, no, estos son los cánones que nosotros comprometimos a pagar.
Le digo, pero si son los cánones que comprometieron a pagar, es un pasivo. Claro, es una deuda. No, bueno, pero esta es la inversión que nosotros vamos a hacer para quedarnos con el correo. Pero ¿en cuántos años? Pagan 56 por semestre, tenían que pagar, ellos sabían ya en el primer balance 945. Y entonces me dice, bueno, es una práctica contable que fue aceptada, la ponen en el consejo y bla, 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 está todo, listo. Bueno, muy bien. Obvio que el correo, si vos le sacabas esos 945, tenía patrimonio neto negativo. Activo menos pasivo, patrimonio neto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, y una empresa no puede funcionar con patrimonio neto negativo. La única empresa que puede funcionar con patrimonio neto negativo es un banco, por esas magias del sistema financiero. Un banco sí puede tener activo menor que pasivo y seguir funcionando, sino cualquier empresa en la Argentina y en el mundo, que no sea un banco, con patrimonio neto negativo, inmediatamente va a la quiebra, con lo cual un servicio público no lo podía brindar. Entonces el tipo, bueno, listo, empezamos, bueno, va a pagar, bueno, a la larga, seguramente vos fuiste ya para octubre, noviembre, cuando ya estaba tomada la decisión. Bueno, es el cono final, digamos, ¿no? Empieza el procedimiento de rescisión del contrato que se hace el 19 de noviembre y yo tengo que administrar el correo. El correo son 5.000 sucursales, que había que tomarlas en un día, todas al mismo tiempo, y al otro día tenía que abrirse el correo. Y nadie se tenía que enterar, porque la viejita que había hecho el giro y que el hijo la tenía que sacar, o al revés, nadie se tenía... O sea, la noticia iba a ser, ahora lo administra el Estado, pero nadie se tenía que enterar en términos de gestión. Vos tenías que ir al correo y tenía que estar abierta. Vos imaginate 5.000 sucursales. Entonces, ¿con quién lo gestiono? Éramos 5, 6. Entonces, junto a la gerencia, y le digo, bueno... Hasta ahora trabajaron para el mal. Mirá que viste que estos tipos son el mal. Para el mal. Sí, pero mirá, y ahora está claro que es el gobierno del mal, ¿no? Y entonces yo digo, hasta ahora trabajaron para el mal, ahora van a trabajar para el bien. Yo les pido que se queden, pero si el que no se quiera quedar, se puede ir. Todos los gerentes, ¿no? El gerente general, Sardela, sí, y todo lo demás. Y entonces digo, hay uno, yo quiero saber quién fue, y hago un epíteto, el que inventó esta cuenta de intangible. Y como corresponde, porque en una estructura no andás buchoneando, esto lo inventaron esto de andar buchoneando, pero se supone que cuando vos tirabas la tiza y la maestra se da vuelta y decía, ¿quién tiró la tiza? La propia maestra estaba queriendo que nadie dijera, porque no te forman como buchón. Entonces, nadie decía, ¿no? Nadie decía nada. Digo, bueno, ¿quién fue? Y entonces uno, para salvar a los compañeros, levanta la mano y dice, yo fui. Bueno, mira, vos sos el único que no te vas a ir. Y entonces me dice el tipo, ¿y por qué? O sea, porque un tipo que tuvo la cabeza de inventar eso, por lo menos quédate una semana, si yo mañana no puedo abrir. Y ahí empezamos a administrar el correo. Pero esto que te estoy contando es la vida de Macri. Inventa, hace, por eso te digo, cuando compra no paga, cuando vende te cobra de más y encima no paga impuestos. Y esto tenemos de presidente, increíble. Moreno, escuchándolo un ratito nada más. Mirá que no me hiciste pregunta, contesté todo esto, mirá cuando hagas una pregunta. Creo que mucha gente debe estar convencida, los que lo quieren, los que no lo quieren, que es uno de los críticos más tenaces, más efusivos de Mauricio Macri, y a su vez uno de los defensores más tenaces también del kirchnerismo y lo que se hizo. Visto lo que ha pasado, más allá de la calidad o no de la causa de los cuadernos, hay 20 empresarios que dicen que pusieron plata, que pagaron a funcionarios kirchneristas en obra pública, en transporte, en energía. Se ha puesto muy fuerte la polémica sobre el tema de los datos de la pobreza, lo que daba el INDEC, lo que no daba. ¿Hace alguna autocrítica? ¿Hicieron algo mal o hicieron todo bien? No. Hicimos, te diría, muchas cosas mal. Porque en realidad... yo puedo hablar del gobierno peronista, que yo entiendo que cuando vos decís kirchnerista te estás refiriendo a uno de los ciclos específicos que fue del 3 al 15 del ciclo peronista que empezó en el 2. O sea, cuando se estudie, dentro de algunos años, este ciclo peronista, arranca con Rodríguez Sá y termina con Cristina. Ese es el ciclo peronista. Hay diferenciados, obviamente, un ciclo de Rodríguez Sá que duró una semana, extraordinaria semana, una extraordinaria semana de Duhalde, perdón, de un año y pico de Duhalde, una semana de Rodríguez Sá, un año y pico de Duhalde, y los 12 años, que dentro de los 12 años todos reconocemos que hay una década ganada. Por lo tanto, hay 2 años... Todos no.
Todos no, hay gente que dice que no, que es una década robada. Bueno, estamos hablando de los peronistas. Los peronistas. Estamos hablando de los peronistas. La década ganada es 2002-2012. La década ganada sería 2002-2012, eso estamos de acuerdo. Y hay 2 años donde la situación se nos complicó. Pero cometimos errores. No hay ninguna duda que el plan de negocios de Galucho, que comienza a dolarizar las tarifas con el acuerdo con Chevron de 7,50 el millón de BTU de gas, de vaca muerta, es el principio de esta barbaridad que este gobierno profundizó y que inexorablemente deteriora fundamentalmente la rentabilidad empresaria. La comida te pega en el ingreso popular, esta bestia que como buen oligarca te saca la comida de la boca, duplicando el precio de la comida a los 15 de haber asumido, sacando la retención y devaluando, te pega en el ingreso popular. Pero la dolarización de la tarifa comenzó en nuestro gobierno. Y ese es uno de los grandes errores. Pero yo te diría que en retrospectiva me parece que nosotros no fuimos lo suficientemente doctrinarios, porque Perón siempre enseñó que éramos cuerpo y alma. Siempre enseñó de la correcta lectura del pueblo argentino que esta patria extraordinaria es la mitad base material y la otra mitad base espiritual. Somos un pueblo profundamente religioso, por eso el primer papa salido de las Américas es nuestro. Y no nos ocupamos de la base espiritual de la nación. Me hablé del papa, pero no me metí una autocrítica todavía. ¿Cómo? No nos ocupamos... ¿Y cómo? ¿Y no habernos ocupado de la base espiritual de la nación? ¿Te parece poco? La mitad de... eso? Pero que vos no lo entiendas, no, perdóname. Por eso a ver si me lo explica. Bueno, pero entonces no te amerita que no me hayas entendido a pensar que no fui autocrítico. Bueno, yo no la entendí. Pero entonces lo que corresponde no es decir no hay autocrítica, corresponde si te case que me digas no te entendí. No te entendí. Ahora sí, si no es un lío esto. Bueno, no te entendí. Por eso, la mitad de la Argentina es caminos, escuelas, salud, empleo, trabajo, salarios, inversión, exportaciones. Eso es la base material. Las empresas proveedoras de bienes y servicios, sean públicas o privadas, y lo que eso significa para el cuerpo del hombre, en tanto de educación, de salud, etcétera, etcétera, y de bienes y servicios. La otra es la parte espiritual, donde tiene que ver con el alma, donde tiene que ver con las creencias profundas en los principios y valores del pueblo argentino, con lo que tiene que ver en la educación, en la solidaridad y en la construcción de comunidad. Cuando Perón te dice, vamos a la comunidad organizada, te dice, vamos a ser felices, porque vamos a comer todos los días, base material, pero vamos a ser felices porque vamos a vivir en comunidad. Nosotros no tendimos a generar comunidad en la sociedad argentina. ¿Te parece poca autocrítica eso? Que no lo hayas entendido, te acepto, pero si ahora lo entendiste, ¿te parece? No lo entendí. Vos no. Sigo sin entenderlo bien. A ver, ¿qué parte no entendés de vivir en comunidad? La parte de comunidad, ¿qué es lo que fallaron? A ver, si lo puedo explicar a lo mejor con algún ejemplo, a lo mejor soy duro de entendederas, pero... No, sí, puede ser que seas o puede ser que yo no esté entendiendo. No. ¿Vos leíste a Perón alguna vez? Sí, claro que lo leí. Bueno, y cuando habla de comunidad organizada, ¿qué pensás que habla? Leí. Pero, a ver, Moreno. ¿Por qué te enojas? No me enojo. ¿Cómo me enojo? Te está preguntando de buena leche. No, pero yo no me enojo. Cuando me enojo te vas a enterar. Así que ahora no me enojé. Al contrario, está tranquilo. No, lo que parece... No, pero si yo no digo que vos estás enojado. Guillermo, lo que vos parece... me decís a mí que estoy enojado. Y yo digo, cuando yo me enoje, Guillermo, vos te vas a enterar. No, por lo tanto, Guillermo, lo que parece... ahora no estoy enojado. Lo que parece cuando... No yo le pregunto, porque defiende con tanto entusiasmo, lo que me parece bien, porque son sus ideas, es sus valores, lo que cree. Por ejemplo, vos me pediste un ejemplo. ¿Vamos a eso? ¿Vamos al ejemplo? Sí, a ver cuáles son las... Muy bien. ¿Qué cosas revisan? Me da curiosidad saber si hay algo de lo que hicieron en la gestión que analizan críticamente. Pero como que hicieron mal. Es que no lo entendí, lo de la comunidad organizada. Bien, entonces, pero si vos no lo entendés, para mí es una autocrítica muy profunda. Cuando yo voy, vamos a entender. Cuando yo voy a los actos y digo, miren muchachos, el próximo gobierno tiene que ser mejor, tiene que ser profundamente doctrinario, porque vamos a tender a generar comunidad. La gente se para y aplaude y algunos se ponen a llorar. Vos me decís ahora, yo no te entiendo. Bueno, entonces todo lo que se paran y aplauden, entienden, no son ni más ni menos inteligentes que vos. Tienen otra sensibilidad. Lo cual no significa que no podemos estar los 10 minutos que nos quedan, porque me dijeron que son 20 cuando entré, hablando de lo que es construir comunidad. Pero lo que te pido es que
que vos no entiendas no significa que yo no estoy haciendo una autocrítica muy profunda. A ver, ya lo dijiste 4 veces. No, 4 no, 2, porque me sigue diciendo, diga algo que hicieron mal. Y no hicimos comunidad. Claro. Muy bien, es muy sencillo. Voy yo, le preciso la pregunta yo, a lo mejor es más fácil. Dale. Por ejemplo, a mí me quedó siempre la sensación, para tomar un área que manejaba. Vamos a la comunidad, eso. Que manejaba. No. Sobre lo que él quiera. Lo que yo quiero. No, si estamos hablando de comunidad. Si no saltamos del tema de comunidad y no lo va a entender. Uno de los puntos de quiebre para mí de relación del gobierno con la gente fue el INDEC. ¿Por qué? Cuando cuando le decían que la inflación era el 5.4, por ejemplo, y los gremios negociaban el 30%, había un quiebre. Es más, recuerdo que Moyano decía, nosotros nos guiamos no por el INDEC, sino por el changuito de las compañeras y los compañeros. Está muy bien lo que decía Moyano. Bueno, está muy bien lo que decía Moyano. Pero Correcto. bueno, no hay una autocrítica ahí, porque ahí se produce un quiebre. No, ninguna. Eso está todo perfecto al punto tal. Pero no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando antes, que es mucho más importante que el INDEC. Porque el INDEC empezó con esta pregunta, hacemos un paréntesis y volvemos a comunidad, porque es muy importante ese tema. Y es importante que vos lo entiendas. Porque si no se quedan con la superficialidad, y ya que venimos, ya vamos a ver cuántas veces más venimos, vamos a lo profundo. Lo del INDEC, para que quede claro y termine. Cuando vos querés, me llamás y me dice, Tenenbaum voy. Y yo no tengo ningún problema. Bueno, listo, ahora en adelante hagamos eso. Cada 3 veces una venís. De ahora en adelante, cuando vos me invites, todas las veces que me invites vengo. En vez de hacer cada 3 una, hacemos cada vez que me invitas vengo al piso. Dale, listo. Bien, ya quedamos, si habíamos quedado así. Lo del INDEC, para terminar y darlo, y que ustedes, digamos, ya se lo saquen de encima el tema, este gobierno, en una investigación de cámara, no solo de primera instancia, sino de cámara, le pidió un informe a Prat Gai. O sea que es este gobierno a Prat Gai. Tiene la firma del secretario legal y técnico de Prat Gai del Ministerio de Economía, en un informe remitido a la justicia desde el Ministerio de Economía, donde le dicen que todo lo actuado en el INDEC durante el gobierno que vos calificás de kirchnerista fue correcto. Kirchnerista, peronista. Bueno, no importa, no era el tema es lo otro. ¿Sabías eso vos? No lo sabías. Bueno, esto sí, está, lo sabía, bien, está este informe. Sí, pero yo me refiero a algo de cuestión política, ya que usted habla tanto del alma, yo hablo si no hubo un quiebre de relación con la gente. Vamos entonces, después vamos otra vez al tema comunidad. Está claro que lo que tuviste es un informe de este gobierno diciendo que todo lo actuado en el INDEC está bien. Ahora, ¿por qué Moyano también tenía razón? Porque él pelea los precios de los alimentos. Y los alimentos son, entre comillas, la mitad de la inflación. La otra mitad de la inflación para un trabajador es tarifas, donde estaban congeladas. Ahora, si los alimentos habían aumentado tanto, como vos decís, ¿por qué esta bestia duplicó el precio de los alimentos? Ni bien llegó a los 15 días. Y es una cuenta aritmética. Y si nos acusaban nosotros de congelar las tarifas, era que efectivamente estaban congeladas. Ahora, si la inflación es 1,5, como los uruguayos, y medio estaba libre, ¿por qué lo aumentaron y duplicaron el precio? Y lo otro que estaba congelado. Entonces la inflación tenía que ser la mitad. ¿La mitad de ahora? No, la mitad de cuando ellos tuvieron el 27%, 28%, que fue 2017. Porque tomar ahora la inflación del gobierno es abusarme, es pegarle a alguien en el piso. Yo no hablo de esta inflación. Pero no me contesta puntualmente si no hubo un quiebre. Yo pregunto si no hubo un quiebre. No hubo ningún quiebre. ¿Usted no hubo un quiebre con la gente? No hubo ningún quiebre. Después de eso se ganó la elección con el 54%. Después de eso se ganó la elección con el 54%. Todo el conflicto empieza en página 12. Que a la sazón era de Clarín, salvo que ustedes me quieran decir que no, pero a mí Rendo me dijo que página 2 era de Clarín en mi oficina. No vengo acá a mentir, no vale la pena. Si no lo llaman a Rendo y le dicen, che, Moreno dice que vos fuiste a la oficina y dijiste que hablabas por este y este diario. Y uno era página 12. Después un día con Delson Castro, no hace mucho, que también me llevó, le digo, mire, página 12 era de Clarín. Y Nelson Castro, pero obvio, Moreno, todo el mundo sabía que que página 12 era de Clarín. Ah, muy bien, yo soy el primer periodista que lo reconoce. ¿Ustedes dicen que página 12 era de Clarín también? Yo tiendo a pensar que sí, no sé si en ese momento. Sí, en ese momento, 2007. Porque hubo un momento en que cambió de manos. No, 2007, te estoy hablando 2008, que es cuando empieza este conflicto. Este conflicto empieza enero del 2007. En un momento se recompró
me imagino yo que con el apoyo del nuevo gobierno, porque Página pasó a ser más cercano al nuevo gobierno y Clarín no, y no sé si fue antes o después de este episodio que vos vas a comentar. Bueno, yo te estoy diciendo... De cualquier manera vos vas a hacer referencia a Berbisky y a mí me da la impresión de que a Berbisky no le daba orden nadie. No, pero no, Berbisky es cuando el arma arriba de la mesa, ¿no? Página 12, el tema Vindec no es Berbisky, ¿no? De ninguna manera. No se adelanten, si yo me quedo todo el tiempo que quieran. No tenemos tanto tiempo. Bueno, entonces no se adelante, pero eso no se lo amerita adelantarse. ¿Qué querés que te diga? ¿Sabes que es el reportaje más difícil de mi vida? Sí, imposible. Porque yo tengo... Y el mío es el más divertido, al contrario. Porque encima yo le ofrecí a él el reportaje. Y me dice, no, pero te atiendo con 7 cases. Y yo que no lo conocía pensé que era grandote, te viste que iba a estar. Y vos pensás que yo era petizo. No, si yo te conozco, vos viniste a mi oficina y vos decís... ¿Por qué diría lo contrario? Sí, no, porque fue una cuestión muy divertida la que pasó. Vinieron estos dos como hermanitas, ¿viste? ¿Te acordás que se llamaban las hermanitas señorial cuando eran las dos camas? ¿Viste que con el otro andaban siempre todo el tiempo juntos? Vinieron los dos y se sentaron juntitos, ¿no? Y dice, venimos acá por instrucción de Beraja. Pero antes hablamos con Néstor Kirchner. Están delirando. Bueno, ¿cómo está delirando? Si es lo único. No digamos eso. Pero bueno, dejamos, no lo contamos. Pero es un reportaje difícil. Entonces, sí, fue por Beraja. Después fuera del... porque no tiene sentido ahora, porque ninguno de los dos, pero después te cuento cómo fue. Contame mi vida, pero no. No, tu vida no, ese pedacito conmigo. Tu vida no. ¿Por qué va a ser tu vida? Bueno, Guillermo, yo me doy por vencido con el tema de la autocrítica. No, de la autocrítica no, eso es injusto que lo diga. No lo va a hacer. Porque no es injusto. Te dije que una autocrítica tremenda, que es la base espiritual de la nación. Claro, nosotros no tendimos a generar comunidad, por lo tanto no fuimos doctrinarios. Concretos, ¿qué es eso en términos concretos? ¿Qué generar comunidad? Pero muy bien, muchachos. ¿Ustedes son gente religiosa? No. Bueno, depende entonces empezamos a tener un problema. Porque que ustedes, bueno, ¿por qué un problema? No puede hablar con alguien que no tenga un problema para entender. ¿Ah, sí? Lo que es la base, y claro, lo que es la base espiritual de un pueblo, si a su vez no sos un hombre de fe, podés entenderla, por ejemplo, el caso de Pimpi Colombo, el caso de mi exmujer, la madre de mis hijos. No es gente de fe, pero es gente que comprendió profundamente la base espiritual de la nación. Y hay otros... en general, que se hacen los psicobolches, progresistas y demás, que no solo son gente sin fe, sino que se niegan a entender el vector de la espiritualidad de mi pueblo. Pero no solo se niegan, sino que se quedan en la y cuando le hablas de esto te dicen, no está hablando de lo que hay que hablar. Yo le pido una autocrítica sobre la base material, te doy la de IPF, o sea que lo único que para vos sería autocrítica te diga, nos equivocamos con IPF, nos equivocamos con el cepo, nos equivocamos con cierto inicio retrasado de la Administración de Comercio. Nos equivocamos en términos de inserción internacional. Y te podría decir un montón de cosas. Pero está bueno, es interesante. Pero eso sería la base material. Y yo te digo una mucho más importante, que para la gente que nos está escuchando, quizás es más importante, la base espiritual. Y no me dejas hablar sobre eso. Está hablando sin parar, Moreno, hace 20 minutos. Hace 20 minutos que te pregunto. Vos sabés que cuando éramos chicos, si puteaban a tu hermana no pasaba nada. Puteaban a tu vieja. Hace 20 minutos que te estoy preguntando, dame un ejemplo. ¿De qué? Y empezás a hablar de la nube de Úbeda. Yo no hablo de la nube de Úbeda. Estoy tratando de explicarle a este muchacho. Un ejemplo de la comunidad espiritual, qué cuernos es, cómo se hace. Pero lógico, tenés tenés que generar comunidad. Comunidad se genera desde un consorcio, en un pueblo, en una ciudad, en una provincia y en una nación. ¿Qué genera comunidad? Los elementos ordenadores de la comunidad. Primero, los elementos que guían el accionar de la comunidad. Es la solidaridad, la misericordia y el perdón. Esas 3 palabras, estos 3 conceptos, ¿los tenés o hay que explicarlos? Te los repito, solidaridad, los tenemos, misericordia, y muy bien. Entonces ya entienden la importancia de un gobierno que no tendió a generar solidaridad, ni misericordia ni perdón. Ahora, ¿cuáles son los elementos ordenadores de la construcción de la comunidad? ¿Cómo tendrías que operar para generar comunidad? ¿Qué genera comunidad en la sociedad? El culto genera comunidad, no hay ninguna duda. Fijemos, por ejemplo, la comunidad judía. No hay ninguna duda que el culto genera comunidad. No hay ninguna duda que el deporte genera comunidad. Y no hay ninguna duda que la cultura genera comunidad. Ahora, si vos le diste la cultura
vos analizás los secretarios de Cultura que tuvimos, y vos decís, no, estos no eran muchachos que tendieran, salvo el caso de Cosia, a generar comunidad. La relación con los cultos no fue la adecuada. No fue la adecuada. Entonces, al no ser la adecuada, uno de los elementos ordenadores fundamentales en la construcción de la comunidad, nosotros no lo incentivamos, todos los cultos, ¿eh? El musulmán, el judío, el católico apostólico, el ortodoxo, los evangélicos. No tuvimos ese ahí está más sesgo. claro. Pero es que nunca me dejaste llegar. Y en el medio te ibas poniendo de una manera, porque es lo que le pasa a los chicos bolche, como ustedes, todos chicos progresistas que le gustan, claro, por la edad que tienen un sanarito, pero si fueran más jovencitos, estaría todo. Son de ese estilo progresista, no me mire con esa cara, son de ese estilito. Es un poco, les gusta a ustedes. Es un poco autoritario el comentario, pero no importa. No, no es nada autoritario. No, porque cuando uno descalifica al otro. Yo no descalifiqué. No descalifiqué. Tiene ese estilito, sí. No tenemos tanto tiempo, le preguntamos. No tenemos tiempo. Yo vine al tiempo que me dieron, no bien, nada más. Bien, yo no me quiero. Que le preguntemos Déjame hacer una pregunta que no me perdonaría no hacer. Yo la verdad te digo, como periodista me divierte escucharte porque fuiste protagonista de un momento muy importante de la Argentina. Y de los que vamos a hacer. Bueno, como proyecto colectivo, no individual. Eso hay que verlo, pero de cualquier manera. ¿No querés que seamos como proyecto colectivo el peronismo? Si no quiero, no creo o no. ¿No querés? Te pregunté. Depende de quién sea el candidato, depende de cuál sea el proyecto. No te digo que no. Vamos a hacer. Si sos vos, dudaría mucho, la verdad que sí. Pero es un proyecto, no es importante a las personas, es un proyecto. Sí. ¿Y si fuera Alberto Fernández, te gustaría? No, tampoco, qué sé yo. Pero... ¿Qué te gustaría del peronismo? Y que no importa que nos guste a nosotros, le tiene que gustar a la gente, a la población. Pero sí, estamos nosotros dos acá. Sí, porque ¿para qué me dices? Si no sos vos, no. O sea, cuando soy yo el no, viste que me da la razón ahí. Ahí te dio la razón. Viste, ahí está, ahí me dio la razón. En esa le di la razón. Uy, hoy no para de ir al psicólogo este. No, bueno, pero tiene que ir a hacer la supervisión. Yo creo que o sea, se le armó un lío bárbaro. Ahora va a cambiar de supervisor. ¿Para qué te quiere preguntar? Es un monólogo. A ver, dale, pregúntale. Y che, son dos ustedes. Pregúntale. Dijo, puso como condición que no me pregunten los dos a la vez. Si no puede preguntar ni uno, nadie. Habla, va por la rama, vuelve. ¿Qué te iba a preguntar? Eso no es que descalificar, che. No, es describir. Cuando yo hablo descalifico. A mí me hace ruido cuando alguien dice, cuando alguien dice psicobolche, o gorila, o bueno, para nosotros fascista. Está clarito, dale, vamos. Sí. Para nosotros. Para los peronistas. No, sí, no son todos iguales, ¿no? Porque... Sí, somos muy parecidos. No, dale, vamos. Lo que te quiero preguntar, y esto es en serio. Lo otro también fue en serio, lo de construir comunidad. Yo te quiero preguntar sobre un episodio concreto que para mí, aunque no tuvo la repercusión que para mí merecía, yo creo que por ahí vos me vas a decir yo no hice eso, pero me parece sí importante preguntártelo. Sí, claro. En la Feria del Libro del año 2010, Gustavo Noriega presentó un libro sobre el INDEC. Y en un momento de la presentación apareció un grupo de personas y empezaron a romper el acto a sillazos. Cuando Gustavo Gravia investigó quiénes eran las personas, porque se fotografiaron, se consiguieron los nombres y los apellidos, y él descubrió que eran miembros de la barra brava de Nueva Chicago que estaban empleados en el INDEC. Y entonces de ahí surgió, y a mí lo que me sorprendió, porque la idea de romper la presentación de un libro, a mí me parece de un oscurantismo, porque a un libro se le responde con otro libro, hay ideas... Dale que nos quedamos sin tiempo, vamos a la pregunta. No, la pregunta es, y me sorprendió mucho que no hubiera nadie que repudiara del gobierno. Vamos a la pregunta, vamos. La pregunta es, ¿vos hiciste eso? ¿Vos lo mandaste a hacer? ¿Vos bancaste que se rompiera a sillazos la presentación de un libro sobre... Es una pregunta concreta. Es una pregunta concreta y hay que responderla concretamente. Pero si te tomaste un minuto para hacer la pregunta, dame un minuto para responderla. Vale. Bien. Vos sabés que venía de un acto de Corrientes. Venimos por tierra. Casi, no sé si veníamos por la 12, la 14, qué sé yo. Y no había ninguna radio, ninguna onda. Llega un momento que, viste, prendés la radio, empezás a buscar, y la única que se escucha es Nacional. La única. Y empiezo a escuchar, el resto estaba durmiendo, manejaba, y entonces un reportaje, casualmente con ese Noriega. Casualmente. Y entonces cuenta esto mismo, pero siguió contando después. Y entonces dice, yo un día estaba con mi hijo enfermo en un hospital y había llevado de emergencia a mi hijo. Y se me sentó un muchacho bravo al lado, grandote, de esos que vos acabás de describir, en el hospital. Se presentó, se sacó la gorra, los anteojos y me dijo, usted es el periodista Noriega, ¿no? Sí. Yo soy tal, de la barra de Chicago. Sí.
Y el mismo Noriega dice, yo me sentí temeroso, pero estaba en el hospital y el hombre estaba hablando lo más bien. Yo le quiero decir que todo lo que usted dice que yo hice está equivocado. Yo ese día no estuve ahí. Yo soy ese que usted dice que estuve y yo no estuve ahí. Noriega lo contó, yo lo escuché, o sea que tiene que estar grabado. En un reportaje en el diario la Radio Nacional, viniendo de Corrientes. Él lo contó. Y me dice, yo quedé sorprendido, porque la verdad que describe, y el que se me sentó al lado es de un muchacho bravo. Y yo lo conozco, el que se sentó al lado. Sariel, grandote, toda la fisonomía que vos acabas de decir, portación, todo lo que vos quieras. Se le sentó y le dijo, lo que usted dice, yo soy ese. Yo no estuve y yo no fui. Y él dijo, yo le creí. Yo le creí, estaba al lado mío. Los dos habíamos llevado a nuestros chicos que estaban enfermos al mismo hospital. Y coincidió. La pregunta tuya está respondida por el propio Noriega en ese esquema. Mi pregunta es, por más que vos decís, bueno, en este caso, esa persona, vos mandaste la barra brava. De ninguna manera, no. Ya te lo estoy diciendo que no estuvieron, no fueron. ¿Pudiste averiguar quién fue? Porque era un libro que... No, la verdad que no, yo lamento enormemente lo que pasó y coincido con vos, que es la presentación del libro, es una presentación de un libro, y la expresión es fundamental. Yo viví el Estado cuando no hubo Estado de Derecho. Por eso cuando me dijeron Macri, basura, vos sos la dictadura, yo dije, no se equivoque. La dictadura es de verdad. La dictadura te mete un balazo que adelante es una marca y atrás desapareció el cerebro. Esto no es la dictadura, nos ganó en las reglas del juego. Que somos el primer oficialismo que perdió una elección por un punto, sí, y eso hasta da comicidad. Pero ganó en ley de juego. Este es un oligarca, vago e ignorante, pero no es la dictadura. Por lo tanto, ¿qué es lo que digo yo? No me hagan investigaciones aplicando el dilema del prisionero. Lo que me tienen que hacer es investigar, no me utilicen, porque el dilema del prisionero también es cuasi una tortura. No lo hagan. Yo viví fuera del Estado de Derecho en una sociedad en dictadura. Las decisiones que se toman son muy complicadas. No podemos volver a tomar esas decisiones. Esas decisiones son irreversibles. Cuando algún compañero me dice, acá peligra el Estado de Derecho, yo digo, mire, acá no peligra nada. Acá estamos en el Estado de Derecho y lo que define que hay o no hay Estado de Derecho es el rol de la justicia. Una justicia imperfecta, una justicia que hay que mejorar, una justicia que hay que avanzar, está todo de acuerdo. Pero la contraria al Estado de Derecho es el estado de violencia. Yo lo viví. Gracias a Dios ustedes no, porque son más jóvenes. Yo espero que no. Sí lo vivimos. ¿Qué edad tienen? Me quedan dos preguntas. Ahora, ¿qué edad tenés? Va a ser el que es más joven que yo. Y claro, es más fácil, yo tengo 63, entonces si yo tenía 18... Nosotros tengo 5 años menos, 57. Y bueno, imagínate que vos todavía jugabas a la figurita en esa época. Sí, yo la viví, ¿no? Yo tenía 13 años. Ustedes no, muchachos, el tema de conciencia, de saber que te matan 50 amigos... Pero, es un tema muy delicado. No volvamos a esa situación. O sea que, obvio. Entonces la presentación del libro es importante. ¿Qué decís? Bueno, está, dale. Sí, yo tengo dos preguntas. Es importante la presentación, jamás haría una cosa así. Yo tengo dos preguntas. Una tiene que ver con este episodio que se conoció ahora, estas grabaciones ilegales, donde aparece... No sé si son ilegales, yo tengo esa versión, no sé si yo creo que, bueno, no lo sé, pero usted apareció ahí hablando que no canten, que terminen de hablar, que lo único que están haciendo es hablar boludeces en relación a los detenidos, de funcionarios detenidos. ¿Quiere decir algo de eso? Mirá, primero, no creo que sean ilegales. Y si lo son, no tiene ninguna importancia. No, bueno. Un delincuente como Macri, ¿cómo vas a pensar que no te escucha? ¿Vos podrías pensar que un delincuente como Macri no te va a escuchar? Es obvio. Néstor y Cristina no escuchaban. No lo sé, yo te estoy diciendo que obviamente vos dijiste hasta el 10 de diciembre no habló y después empecé a hablar y soy uno de los más ácidos, es obvio que tengo que pensar que este delincuente me escucha. Por lo tanto, sería un ridículo que yo hablara en privado lo que no hablo en público. Con lo cual, en esa escucha, legal o ilegal, no tiene importancia, digo lo mismo que digo en público. Por lo tanto, si hubiesen evitado asignación presupuestaria, se hubiesen ido a grabar mis actos. Porque en esa misma escucha digo, miren muchachos, lo digo en la primera. ¿Qué es la primera? La primera sección electoral. Le cuento a Lali lo que acababa de decir en público, ante 1000 y pico de personas. Como la teoría, ¿cómo funcioné yo en comercio? Con el dilema del prisionero. Hay una anécdota, hay un artículo extraordinario, pasó a ser una anécdota, de Morales Solá.
donde es el único artículo de Morales Solá donde él saca la foto de él los domingos, viste que siempre pone la foto de él, saca la foto de él y pone la mía. Es el único artículo, sorprendente. Sacó la de él y puso la mía. Y entonces dice, explica toda la gestión de comercio, en pleno comercio, 2007, 2008, y dice, Moreno está construyendo una insoportable sociedad de delatores. Porque yo aplicaba el dilema del prisionero para enterarme, que es muy sencillo. Me enteraba de un aumento de precios. Y donde me enteraba, ahí, para mí, era el responsable. Salvo que me enterara antes de que tal había aumentado. Entonces no paraban de sonar los teléfonos de todo el mundo diciendo, mirá que este aumentó, mirá que aquel aumentó. Sin ningún hecho, más allá que la mirada, la presencia, el hecho público, logramos ordenar lo que había que ordenar. Esa misma metodología, me di cuenta inmediatamente que era la que iba a aplicar la justicia con el tema de los cuadernos, que empezaba con una herramienta muy desprolija, los cuadernos, pero que tenían que ir solidificándola. Los cuadernos ya no son importantes, si eran fotocopias, si los quemaron o no los quemaron, no tiene ninguna importancia. El punto de arranque era muy menor, era nada, no tenían nada, pero tenían que ir construyendo el relato, que fue finalmente lo que está plasmado en los expedientes. Con los arrepentidos. Para conseguir el arrepentido, el dilema del prisionero es el que corresponde, porque ahí no se busca la verdad, sino el responsable para terminar las piezas. Entonces la orden, dada hace 8 meses atrás, la orden era, muchachos, no hablen porque el único antídoto contra el dilema del prisionero es no hablar. Ahora, ¿qué pasó? Lo dijo Moreno en centenares de actos, de miles de personas, no cuánto las escucharon. Cuando Clarín lo hace masivo, se equivoca, porque ahora la orden ya la saben todo. Mire, ellos están utilizando, ahora en el medio, hablaron lo que hablaron. Vos decís que es una orden. Y lógico, a los compañeros no hablen. Sí, en el peronismo todos tienen el bastón de mando. Miren, muchachos, están aplicando el dilema del prisionero. Por lo tanto, ante el dilema del prisionero, la única posibilidad es no hablar. Si hay un hecho de choreo, ¿no corresponde hablar? Pero si hay un hecho de choreo, se sabrá al final. En principio, salvo que sea infragante y son todos inocentes. Como acá arrancás con un cuaderno, que vos mismo me decís que es flojito, y esto se va consolidando a medida que avanzás, no lo sabés a priori, te apretan y ahí empiezan a construir. Yo te lo hablo de otra manera, yo digo, si vos sos no, pero entonces no me hablas de esto, me hablas de un caso hipotético. Bueno. No, la orden también es para este caso. La orden es para este caso, no urbe orbe. En este caso, la idea de... En este caso, donde están aplicando el dilema del prisionero, para confesar lo que no es cierto. ¿No es cierto? Pero desde ya. ¿A vos te parece que Alberto Fernández fue un corrupto? ¿Sí o no? Yo qué sé. ¿Fue jefe de gabinete cuánto tiempo? No, pero que no se iba a enterar de las cosas. Ahora es un idiota Alberto Fernández, que estuvo todo el día al lado de Kirchner y no se enteraba. Espera. Yo lo que te digo es, se está investigando, porque vos podés preguntar lo que quieras. No es así. Vamos al principio. Porque estamos sobre una red de empresarios y funcionarios que se corrompía con la obra pública. Estás equivocado. ¿Eso pasó o no pasó? De ya que no. ¿No Estás hubo corrupción en la obra equivocado. pública? Pero de ya que no. ¿No hubo corrupción? No, hasta que se demuestre que hubo, somos inocentes. Pero vos nunca tuviste registro de nada. Nada, pero nada. ¿Y vos tenés algún empresario que te haya dicho que Moreno le pidió algo? No, en eso es verdad. No hay ninguna. Bueno, entonces, no hay ninguna referencia. ¿En comunicaciones? No, bueno, entonces vamos de vuelta. En este caso concreto, porque no es una orden urbe orbe, eso lo hace el Papa. Es una orden para este caso, donde empezaron con los cuadernos, que obviamente no están en fotocopia, toda una estupidez, con eso no avanza nada. No creo. Bueno, es toda una estupidez, pero lo hacen, es toda una estupidez porque lo dicen, no importa. En los cuadernos ni van a hacer prueba en el juicio. Lo que van a hacer pruebas son las declaraciones que tomaron después. Esas declaraciones, ya hace 8 meses atrás, yo me di cuenta que era sobre hechos extorsivos. Ahora, hace 8 meses atrás me di cuenta, y hoy tuve razón, sí, porque los abogados de los empresarios le están diciendo a los empresarios que hicimos la estrategia mal. Y dicen que está yendo a las escribanías a decir que fueron sometidos a extorsión. ¿Qué es el dilema del prisionero? Guillermo, tenemos que ir cerrando. A ver, yo te propongo lo siguiente. Yo te voy a, no sé, por ahí Rey quiere también, pero puedo entrevistarte solo tranquilamente, con una condición. La próxima vez yo voy a traer 7 preguntas escritas, 7, que cada una va a durar 15 segundos. 15 segundos, por ahí 30 si querés. Alguna incluso 40. Y cada pregunta vamos a tener
digas lo que digas, 3 minutos para responder. cerrado el tema. ¿Listo? Amigo. Porque tengo un montón de cosas por preguntarte que son serias y que... Estoy de acuerdo, más, si querés te las respondo menos y haces más No, preguntas. no vas a poder. Sí, sí, No vas a poder, pero si tus preguntas son imposible. fáciles. Si te gusta hablar, y Cristina hablar, y Tus hablar. preguntas son fáciles. ¿Cristina Kirchner va a ser candidata? No lo sé. No lo sabe. No. Pero no querés. No, ni deseo, ni creo, ni deseo. ¿Y cuál es la mejor opción para el peronismo? Nosotros tenemos que generar un espacio de unidad y hay dos metodologías. O elegir a la que mide más, que esa sería la visión Alberto, o la otra visión que dice no elijamos la que mide más, sino elijamos aquella o aquel que expulsa menos votos. En algún momento los muchachos de la CGT elegían de secretario general un Rucci, que era un dirigente importante de un gremio importante, o Moyano. Y otras veces eligieron un Ubaldini, que era un gremio muy pequeño y terminó siendo un extraordinario dirigente. ¿Pero por qué Ubaldini? Porque reunía el consenso. Yo creo que para llegar al 60% de votos, 65% que necesitamos, es esta opción. Elegir un compañero, por ejemplo, yo salí a buscar humildemente los votos en el territorio de ellos. Fui a buscar los votos del nacionalismo, fui a buscar los votos del peronismo ortodoxo, fui a buscar los votos de los sectores religiosos, que votaron objetivamente a Macri. Esos votos no son tantos los que van a venir para acá, pero valen doble. ¿Quién sería? ¿Quién podría ser? Y me parece que La Baña reúne ciertos requisitos, pero hay que ver si se consigue que todos digamos sí. Si todos no decimos sí, entonces, bueno, él ya dijo no. Si todos no dicen sí, me voy a casa. ¿A vos te gusta la candidatura de La Baña? Porque es el candidato que tenemos que no me va a expulsar mis votos, por ejemplo. Un hombre religioso que yo traigo, que cuando le hablo de comunidad se pone a llorar, no como este. Entonces, no como vos. No. Se pone a llorar, pero que votó a Macri, me vota a La Baña. En cambio, hay que ver si vota otro. En cambio, vos por ahí lo votás a La Baña también, porque vienen los sectores progresistas, y Cobolche, Página 12 dice, sí, vamos a votar a La Baña, y vos lo votás. Bueno, ese es el tipo que tenemos que tener. O sea, un hombre de fe. Entre otras cosas, que no expulse los votos de los hombres de fe. Bien. Yo dije lo que dije, ¿por qué interpretan como a ustedes les parece? Si ustedes votan por el lado de Página 12, y eso que fueron 2 contra 1, cuando venga 1 a 1 va a ser más fácil. 2 contra 1, tenemos que traer 20 para poder ocupar. Gracias, Guillermo, gusto, yo les agradezco el reportaje, fue muy ameno, cada uno con su estilo, pero valoro mucho lo que han hecho en el día de hoy. Bueno, amén. Y tengo una serie de preguntas que me quedan pendientes. Está bien, la tuviste bien, muy bien. Hablas tanto, cansador. No es cansador, no, la gente agotador porque no hablas. Alberto Fernández habla más que yo. Vámonos, chao.